La Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.3, parte 14. El autor introduce su diálogo diciendo: se dice que Dios no tiene principio ni fin, que siempre ha existido. ¿Cómo se dice? ¿Niega a la deidad con esta implicación? También preguntamos, ¿de dónde sacó él eso de que el propósito de Dios en criar al hombre fue que le sirviera y le adorara? Lo que la Biblia dice, ahora vamos a dejar que Dios hable por sí mismo, se registra en Génesis 1:26. ¿Por qué no lo citó? ¿No habría sido justo? Luego comienza el diálogo blasfemo, mal representando a Dios en cada línea. Dios no hizo una criatura frágil, llena de pasiones impuras, desobediente, testaruda, inclinada de continuo al mal. Dios nos dice, no el autor, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su creación. Eclesiastés 7:29, Génesis 1:31 y 8:21. Estos y otros pasajes bíblicos enseñan que Dios hizo al hombre recto y perfecto, y no como lo describe el autor. El autor se queja porque Dios no hizo al hombre como hombre mecánico, una mera pieza de maquinaria completamente controlada por Dios, como se controla a un títere. Blasfema contra Dios por habernos hecho a su imagen, es decir, con libre voluntad para escoger. Pero si no hay capacidad para hacer lo malo, tampoco la hay para hacer lo bueno. El hombre no es una mera máquina programada. Es un ser hecho a la imagen de Dios, y como tal tiene una mente o una voluntad con la cual puede escoger entre el bien y el mal. Esto es lo que es el hombre. El autor no está discutiendo el caso del hombre, sino el caso de algo que no existe. Nunca ha existido ni jamás existirá. El autor se hace el necio de Romanos 1:21, y si no se arrepiente será recompensado según 1 Corintios 1:19. No le conviene al pobre hombre pecador e ignorante jactarse delante de su Criador. 1 Corintios 1:29. El autor prefiere no haber sido formado con inteligencia y con sentido de moralidad, ni con libre voluntad. Él siente mucho que haya sido hecho un hombre. Él siente mucho tener educación. Prefiere haber sido hecho un hombre mecánico o algún animal sin responsabilidad moral. Él aborrece a Dios y se burla de Dios porque le hizo a su imagen. Luego el autor pinta a Dios injustamente, desde luego como queriendo criar al hombre como si se tratara de un juguete con el cual jugar y al cual atormentar. ¿Cita algún pasaje bíblico para este cuadro de un Dios tan caprichoso? No. No todos los hombres han sido ni lo son como el autor los describe. El libro de Apocalipsis habla de multitudes de hombres alrededor del trono de Dios, quienes no se quejaban de las pruebas y tribulaciones de la vida sobre la tierra. No pensaban que el precio que pagaron por la felicidad eterna hubiera sido demasiado caro. No pensaban que hubieran sido juguetes en las manos de Dios. Tampoco pensaban que eran títeres criados para ser atormentados en la vida con toda clase de tentación. El hombre que quiere honrar a su Creador
y gozar de la herencia que Él le ofrece gratuitamente, no se queja de las tribulaciones. Al contrario, se regocija porque Dios le ha revelado el propósito de tales pruebas de la vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. El cristiano sabe que su adversario no es Dios, sino el diablo. Primera de Pedro 5, 8. No es Dios quien le tienta. Santiago 1:13. El autor no compra automóviles o llantas u otras cosas sin que primero hayan sido probados. Él reconoce la necesidad y el valor de la disciplina en la vida, pero se queja de que Dios demande la disciplina y deje que sus criaturas sean probadas. La idea de crear Dios a un hombre perfecto y que automáticamente le obedezca y sirva es una contradicción de términos. Tal creación no sería hombre. Parece que el autor hubiera preferido haber sido hecho otra cosa. El autor miente contra Dios y contra la expresada palabra de Dios, la Biblia, al afirmar que el resultado de permitir Dios que Satanás tiente al hombre es que éste se aparte de Dios, y luego Él le castigará por su apostasía. Qué cruel sería Dios si Él fuera como el autor lo pinta. Pero no podemos esperar cosa mejor de parte del modernista. Él no puede dejar que la Biblia nos revele a Jehová Dios. Su caso depende de la falsa representación. Pero preguntamos al autor, ¿tiene que resultar apóstata toda persona tentada o probada? ¿Es resultado inevitable cuando usted predicaba el Evangelio, bendito de Dios? ¿Nunca citaba y comentaba sobre Primera de Pedro 1 del 5 al 9? ¿O Primera a los Corintios 10, 13? Y otros textos semejantes. Dios guarda, no abandona. Va a haber una gran multitud compuesta de personas que han venido saliendo victoriosos sobre toda tribulación. Apocalipsis 7, 9 al 14. Y oposición del diablo. También Apocalipsis 12, 10 y 11. Los que aman al mundo y lo mundano están bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Pero el que sigue a Dios es guardado por Dios y el maligno no le toca. Primera de Juan 5, 18. Él vence al maligno. Primera de Juan 2, 13 y 14. Porque la palabra de Dios permanece en él. El autor ha dado espaldas a la Biblia, y por eso el diablo le está venciendo a él. La victoria pertenece solamente al creyente. Primera de Juan 5, 4. El creyente vence, el incrédulo es vencido. En su diálogo, el autor repite la falsedad de que Dios creó al hombre débil. Preferimos creer a la Biblia, la cual nos dice que Dios crió al hombre bueno en gran manera, a la imagen y semejanza de Dios, y para enseñorear sobre toda criatura en la tierra, y también sobre todas las cosas. En Génesis 1, 26 al 31, ¿qué debilidad hubo en esto? Además de criado débil, tuvo que fracasar y ser hecho sufrir, según el relato del autor. Ya se ve por qué no cita texto bíblico al representar a los hechos de Dios. No puede hacerlo y todavía llegar a tales conclusiones blasfemas. ¿Por qué no nos habla por medio de abundancia de textos bíblicos, de cómo Dios ha dado al hombre la capacidad, la voluntad y los motivos para obedecerle, amarle, servirle? Además, ha sido criado el hombre con la inteligencia para hacerlo. ¿Por qué no? Nos habla, pues, así, habla la Biblia, del gran amor de Dios para rescatar al hombre pecador. Dios es por nosotros, no contra nosotros. Romanos 8:31. Dice el versículo siguiente,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El cuadro que pinta el modernista no fue tomado de la Biblia. No, Dios no castiga a nadie por su debilidad. Castiga solamente porque uno es rebelde y desobedece. Nadie tiene que ser rebelde, nadie tiene que desobedecer, porque es hecho el hombre a la imagen y semejanza de Dios. Puede escoger qué hacer. Habría hecho el autor un buen servicio para sus lectores si hubiera más bien citado a tales pasajes como Ezequiel 33 del 7 al 20. También en los días de Ezequiel los incrédulos mal representaban a Dios. Ezequiel 33 del 17 al 20, de versículos 17 y 20. Ahora, dice el autor, ahora que si es cuestión de querer criar a un hombre, pues créalo sin contradicciones y sin condiciones. Habla en términos contradictorios. Una creación sin condiciones no sería hombre, sino alguna otra cosa. Por naturaleza el hombre es un ser criado a la imagen de Dios, con conocimiento de moralidad, con voluntad libre y con el poder de escoger el bien y el mal. Ahora, en cuanto a alguna cosa inanimada en la creación, dijo Dios sencillamente, sea la luz, y fue la luz. Todo sin condiciones. ¿Prefiere el autor haber sido criado así? Sabemos cuál es su respuesta. En su diálogo también dice, es que estás completo sin el hombre. He aquí todo es tranquilidad, perfección y hermosura. Como todo modernista, el autor presume que habla por Dios, cree que sabe la mente de Dios mejor que Dios mismo. Es por esto que el modernista siempre expone su insensatez a la luz de las Sagradas Escrituras. Dicen ellas respecto a la Iglesia, el pueblo redimido del pecado por Dios en Jesucristo, la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. De veras rodeó Dios al hombre de un ambiente lleno de dolor, tribulación, angustia y castigo, como lo afirma el autor. No, no es cierto. Le rodeó de todo lo bueno. No fue Dios, sino el pecado del hombre mismo, lo que le trajo las cosas arriba mencionadas. ¿Vamos a ser justos e inculpar al verdadero culpable? Véase Romanos 5, 12 al 21. El hombre introdujo el pecado y sus consecuencias y sigue pecando, empeorando su ambiente. Romanos 1, 21 al 32. Qué conveniente echar toda la culpa a Dios. Así espera el modernista librarse de la responsabilidad ante su Creador. Se queja el autor de que Dios haya demandado que sus criaturas le adoren solamente a Él. ¿Es consecuente Él? En ninguna manera. ¿No cree Él que sus hijos, a quienes trajeron a este mundo Él y su esposa, deberían obedecer a ellos y no a cualquier padre o madre? ¿Está bien que el ciudadano de este país viole las leyes de este país con tal que obedezca las leyes de algún otro país de su preferencia? Si el hombre fuera igual a Dios, el autor tendría algo de lógico en su argumentación, pues así podría el hombre escoger adorar a Dios o no hacerlo. Pero se le olvida al autor que el hombre es creación de Dios. ¿Cómo quiere el modernista olvidarse de esto? Dice que él habría creado a un ser fiel, incapaz de olvidarme. De continuo el autor se contradice. Si una creación no tiene la capacidad de olvidarse de su Creador, entonces no entra la cuestión de la fidelidad. Para ser fiel, tiene que tener la capacidad de serlo.
y eso implica la capacidad también de escoger no hacerlo. Pero en este diálogo vemos el problema principal del autor, es a saber, no quiere ser humano, solamente otra clase de creación podría ser incapaz de olvidar a Dios. Fin del punto 3 de la sección 2. El siguiente será el punto número 4 de la sección 2, en la parte 15. Dios les bendiga.